En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a hablar hoy del Evangelio del domingo. Este domingo corresponde al 13º después de Pentecostés, propio 26, y la fecha es 31 de octubre del año del Señor 2021. Tenemos una misa solemne, entonces quiero dejar hecho un comentario sobre el Evangelio del día de hoy, porque durante la misa no contamos con tanto tiempo. Entonces vamos a ponernos primero en espíritu de oración con este himno. Palabra de la vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Dichoso el que con vida intachable camina en la ley del Señor. Dichoso que guardando sus preceptos lo busca de todo corazón. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Postrada en el polvo está mi alma, devuélveme la vida, tu palabra. Mi alma está llena de tristeza, consuélame, Señor, con tus promesas. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Palabra es eterna, en ella esperaré. Escogí el camino verdadero y he tenido presente tus decretos. Correré por el camino del Señor cuando me hayas ensanchado el corazón. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Palabra es eterna, en ella esperaré. Este es mi consuelo en la tristeza, sentir que tu palabra me da vida. Por las noches me acuerdo de tu nombre, recordando tu camino, dame vida. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Palabra es eterna, en ella esperaré. Repleta está la tierra de tu gracia, enséñame, Señor, tus decretos. Mi herencia son tus mandatos, alegría de nuestro corazón. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Palabra es eterna, en ella esperaré. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Les anuncio el Evangelio del Señor según San Marcos. Gloria a ti, Cristo Señor. Uno de los escribas se acercó y los oyó discutir unos con otros. Al ver que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús respondió:
La primera es: oye Israel, el Señor nuestro Dios es uno. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: tienes razón, maestro. Verdaderamente has dicho que Él es uno y fuera de Él no hay otro. Y amarlo con todo el corazón y con todo el entendimiento y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es mucho más importante que todos los holocaustos y sacrificios enteros. Cuando Jesús vio que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Después de esto, nadie se atrevió a hacerle ninguna pregunta. El Evangelio del Señor. Te alabamos, Cristo Señor. Como parte de la homilía, que la hago ahora, porque durante la misa solemne, las misas solemnes son un poco más extendidas, no vamos a tener tanto tiempo de comentar el Evangelio. Sí quiero comentarles, a ver, el amor de unos para otros, a ver qué les parece este. Este es un dibujo de un óleo en donde un hombre había sido asaltado, pasó un sacerdote y le pasó de largo porque tenía que ir para la iglesia, pasó un fariseo y le pasó de largo porque también tenía que ir a la iglesia, y pasó un samaritano, le curó las heridas y lo llevó a una posada y pagó para que allí le atendieran. Actualmente, para el día de estos días de hoy, tenemos una versión distinta del amor a sí mismo. Un pordiosero inventó un sistema para que la gente sí le diera una moneda. Aquí está. El limosnero, el pordiosero, pone un espejo y el transeúnte se ve a sí mismo, entonces sí está dispuesto a dar una moneda. Pareciera ser que esté metiendo la mano para sacar a una moneda. Todavía lo está pensando, pero son dos tipos de actitud bastante distintas, ¿verdad? Muy bien. Como pueden ver, tenemos el cirio tamaño familiar gigante que me regaló don Victorio Araya para mis oraciones personales. Yo hace mucho tiempo le había comentado que yo siempre tengo una candela encendida. Me provoca una cierta grado de espiritualidad. No es espiritismo, atención, eso son dos cosas distintas, ¿verdad? No es que yo creo que de la candela vaya a salir ahí un fantasma y, y me va a cumplir unos deseos o algo así, pero nada de eso tiene que ver, no. Es el hecho de ponerse en estado de reposo, en mirar la luz, en tratar de ver la luz de Dios en todo, y por eso es que me gusta. Este Evangelio de San Marcos, eh, desde el capítulo 11 al 16, es más despacioso y marcha hacia afuera. A medida que nos acercamos al final del Evangelio de Marcos, se hace más lento y se amplía. Un tercio de la narrativa de Marcos está dedicado a los últimos días del ministerio de Jesús,
Una sexta parte se dedica a sus últimas 2 horas. La entrada triunfal de Jesús a Jerusalén comienza esta sección, que es capítulo 11, versículos del 1 al 11. Después Jesús maldice. Atención, este es un dato interesante. Jesús maldice una higuera infructífera, o sea, que no produce frutos. Esa higuera, que está en el capítulo 11, versículos del 12 al 14. Parece ser un leve comentario a la esterilidad religiosa del templo. A eso es a lo que se refería Jesús. Después limpia el templo. Versículos del 11, capítulo 11, versículos del 15 al 19, dando paso a la hostilidad de los altos sacerdotes y escribas que se han propuesto matarle. A continuación, Marcos relata una serie de conflictos con varios oficiales religiosos. La historia del escriba que pregunta sobre el primer mandamiento aparece inmediatamente después de los 3 hostiles preguntas hechas por los oponentes de Jesús. Los altos sacerdotes y escribas y ancianos le preguntaron a Jesús: ¿con qué facultad haces estas cosas? ¿Quién te ha dado esta facultad para hacer estas cosas? Capítulo 11, versículo 28. Algunos fariseos y herodianos intentaron atrapar a Jesús con este comentario, suavizando el principio con alabanzas, pero listos para picar después. Maestro, sabemos que eres hombre de verdad y que no te cuidas de nadie porque no miras a la apariencia de los hombres. Antes, con verdad, enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo al César o no? ¿Daremos o no daremos? Capítulo 14, versículos 14 al 15a. Algunos saduceos que no creían en la resurrección preguntaron: Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriese y dejase mujer y no dejase hijo, que su hermano tome su mujer y levante el linaje a su hermano. Fueron 7 hermanos, y el primero tomó mujer, y muriendo no dejó simiente. Y la tomó el segundo y murió, y ni aquel tampoco dejó simiente. Y el tercero de la misma manera. Y la tomaron los 7 y tampoco tuvieron simiente. A la postre murió también la mujer. En la resurrección, pues cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será mujer? Porque los 7 la tuvieron como mujer. Capítulo 12, versículos del 19 al 23. Llegamos al capítulo 12, 28, al versículo 28 hasta el versículo 34. Llegándose uno de los escribas. La historia del escriba que pregunta sobre el primer mandamiento aparece en los 3 sinópticos, pero con unas diferencias significantes. En Mateo 22, 34, 40 y Lucas 10, 25, 38, el escriba viene como adversario para probar a Jesús. Marcos, en cambio, presenta al escriba en una luz mucho más favorable. En Lucas, Jesús no contesta la pregunta del escriba directamente, sino que pregunta: ¿qué está escrito en la ley?
¿Cómo lees? El escriba contesta, esencialmente repitiendo las palabras de Jesús, encontradas en Marcos 12, 30-31, pero omitiendo el Shema, que se encuentra en Marcos 12, 29. En Lucas, la palabra del buen samaritano, Lucas 10, 29-39, sigue inmediatamente del encuentro con el escriba, agrandando de manera significante el concepto del prójimo. En Marcos 12, 28, ¿cuál es el primer mandamiento? Y se lee a la letra. Y llegándose uno de los escribas que lo había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Escribas aparecen a través de este evangelio, pero excepto en el caso de esta historia aparecen en una luz negativa. En cambio, este escriba, una excepción agradable, viene a Jesús porque porque le ha visto contestar bien a sus oponentes. Los saduceos intentaron confundirle al preguntarle sobre la resurrección, en la cual ellos no creen. 12, 18 y 17. Existe una gran posibilidad de que este escriba sea un fariseo. Los que sí creen en la resurrección. Si el escriba es fariseo, debe alegrarse al ver que Jesús logra confundir a los saduceos con esa pregunta. El escriba pregunta, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Al contrario de la mayoría de las historias, donde un oficial religioso le hace a Jesús una pregunta, no hay ninguna indicación de que este escriba intente atrapar a Jesús. Parece preguntar una pregunta honesta. La ley judía incluye, y atención a esto, que son números duros. La ley judía incluye 613 mandamientos, 365 prohibiciones y 248 mandamientos positivos. Estos datos son tomados de algunos de los estudiosos. Hay estudiosos que discrepan en el número de mandamientos, pero andan todos muy parecidos, muy cerca. Escribas los clasifican entre mandamientos ligeros y pesados, siendo los ligeros menos importantes que los pesados. Examinan cada ley en minucioso detalle y diseñan reglas complejas para ayudar a la gente a comprender cómo se debe obedecer cada ley en toda situación posible. En el otro lado, profetas y rabíes también intentan resumir la ley en pocas y cuidadosas palabras. Por lo tanto, uno de ellos dijo, oh hombre, el que te ha declarado que sea lo bueno y que pida de ti Jehová, solamente hacer juicio y amar misericordia y humillarte para andar con tu Dios. Otro autor, Hillel, dijo, lo que odias para ti mismo no lo hagas a tu vecino. Esta es toda la ley y lo demás es comentario. Y otro autor, Akiva, dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Continuamos en Marcos 12, 29, 31. Amarás pues al Señor tu Dios y a tu prójimo. Y Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás pues al Señor tu Dios
de todo tu corazón, de toda tu alma y de toda tu mente y de todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante a él. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que estos. Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Versículo 29 en Mateo 22:37 y en Lucas 10:27. No incluyen esta parte del versículo, pero es importante. El hecho de que el Señor es uno valida la obligación de amar al Señor. Los judíos se refieren a estas palabras como Shema, que significa oír, del Deuteronomio capítulo 6, versículos del 4 al 5. Cuando ustedes oigan, siempre hermanos que oigamos la palabra Shema Israel, tenemos que contextualizarnos hace 2000 años en donde había un grupo de judíos y cualquiera que se parara y dijera Shema Israel, todos inmediatamente callaban y le ponían atención. Esa era la reacción que generaba. Se recita regularmente la alabanza en la sinagoga y en oraciones diarias, y es una de las escrituras guardadas en filacterias, un pequeño contenedor llevado en la persona, conteniendo escrituras, y menuzás, un contenedor parecido para la puerta de la casa, que sirven de continuo recordatorio. Al recitar el Shema, Jesús va al Torá, al centro de la fe y la práctica judía. Jesús lo utiliza el Shema para presentar el mandamiento de amar a Dios. El Shema no es un mandamiento en sí mismo, es una orden, eso es escucha o oye. Lo que sigue es el mandamiento, pero establece los cimientos del mandamiento de amar a Dios. Amarás pues al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de toda tu mente y de todas tus fuerzas. Como esto fue escrito en griego koiné, amarás se escribió derivado de agapesis, ágapo, que tiene que ver con el amor ágape. Con todo el corazón, cardia. Esa es la palabra koiné para corazón, cardia. Y de toda tu alma, psique. Y de toda tu mente, dianoias. Y de todas tus fuerzas, ischus. El Deuteronomio 6:5 habla de amar a Dios con todo el corazón, alma y fuerza. Jesús añade amar a Dios con la mente. Escribas y rabíes ya amaban a Dios con sus mentes. Estudian las escrituras como un cateador estudia rocas para encontrar señales de oro. Descubren el mismo terreno una y otra vez, esperando encontrar un nuevo tesoro. El suyo es un método intelectual para acercarse a las escrituras. Amar a Dios con corazón, alma, mente y fuerza es amar a Dios con todo lo que somos. Gente judía piensa del corazón, cardia, como el centro del pensamiento, tanto como los sentimientos. Piensan del alma psique como lo que da vida y respiración a una persona. Es posible que Marcos añada la mente, dianoias, por el bien de los lectores griegos que quizá no asocien el corazón con el pensamiento. Fuerza, ischus, puede referirse
a cualquier cosa que nos dé poder, sea fuerza física, belleza y riqueza, posición, reposición o talento. Hemos de amar a Dios con amor, ágape. Ágape es una palabra que trata más de hacer que de sentir, aunque sí incluye ambos. Ágape requiere acción, requiere que demostremos nuestro amor de alguna manera práctica. La persona que ama a Dios participará en alabanza y obedecerá a Dios. Buscará oportunidades para servirle. Un atleta que ama a Dios puede servir ofreciendo testimonio a la juventud. Padres y madres que aman a Dios criarán a sus hijos en la fe. Una persona de negocios que ama a Dios puede trabajar como tesorero en una iglesia. Un músico que ama a Dios puede ser utilizando sus talentos musicales. Toda la gente que ama a Dios tiene oportunidad de diezmar. En cualquier caso, diezmar estamos hablando en la época del Antiguo Testamento. Hoy hablaremos de ofrendar en el Nuevo Testamento, pero estoy tratando de seguir el texto de una forma temporal. En cualquier caso, ágape requiere una expresión práctica. Y el segundo es semejante a él. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El escriba preguntó en un mandamiento, pero Jesús le da dos, ligándolos con la declaración, no hay otro mandamiento mayor que estos. Estos dos mandamientos, amar a Dios y amar al prójimo, resumen de una manera simple la primera y segunda tableta del Decálogo, los 10 mandamientos. La primera tableta enfatiza la relación de una persona con Dios a través del requisito de lealtad a Dios. Éxodo 23. De abstener de idolatría. Éxodo 24 al 6. De respetar el nombre de Dios. Éxodo 27. De mantener sagrado el día de reposo. Éxodo 28 al 11. La segunda tableta enfatiza la relación de la persona hacia otros, mandando honrar a padre y madre, Éxodo 20:12, y abstenerse de matar, Éxodo 20:13, de adulterio, Éxodo 20:14, de hurto, Éxodo 20:15, de falso testimonio, Éxodo 20:16, y de codicia, Éxodo 20:17. El mandamiento de amar al prójimo es de Levítico, capítulo 19, versículo 18. Y no se nos ocurriría tan rápidamente como el mandamiento de amar a Dios. Aún así concuerda con ley y profetas, ambos de los cuales enfatizan una relación correcta con personas tanto como con Dios. La ley judía detalla cuidadosamente nuestro compromiso en relación a otras personas. Los profetas lo llevan un paso más allá, clamando por compasión y justicia, aún en las situaciones en las que la ley no aplica. Cristo pide equilibrar estos dos grandes mandamientos. La persona que ama a Dios, pero no ama a su prójimo, está gravemente deficiente. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Porque el que no ama a su hermano al cual ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento en él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Primera de Juan, capítulo 4, versículos 20 y 21.
Este lenguaje es duro por la dificultad que la mayoría de nosotros experimenta al amar a ciertos colegas, vecinos, familiares o vecinos de la iglesia. Como figura en Levítico, el prójimo es un compañero judío. Sin embargo, en el Evangelio de Lucas, la parábola del buen samaritano, recuerdan el primer cuadrito, el primer óleo que les presenté, el samaritano rescatando a la persona asaltada, que está en Lucas capítulo 10, versículos del 29 al 39, sigue inmediatamente después y expande el relato de Lucas acerca del mandamiento más grande, Lucas 10, 25, 28. Esta parábola aumenta nuestra comprensión del prójimo, incluyendo aquellos que no se encuentran fuera y lejos. Aquellos que se encuentran fuera y lejos de nuestro círculo de amigos y conocidos. En otro lugar, Jesús clama que amemos hasta nuestros enemigos y que oremos por los que nos persiguen. Mateo 5, 44, Lucas 6, 27 al 35. Pero amor hacia el prójimo rápidamente se degenera hacia el humanismo o el sentimentalismo si no está fundado en el amor para Dios. Amar a Dios es el primer mandamiento, no el segundo. Amar a Dios es el fundamento sobre el cual dependen todos los otros mandamientos. De nuevo, amar es más que un sentimiento. Encuentra su expresión en obras concretas y en un nivel asociado adopta un carácter de justicia. El que ama a su prójimo buscará maneras prácticas para demostrar ese amor. En un micronivel puede significar mantener limpia la propiedad de uno o cortar la hierba de un vecino enfermo o conducir el coche de comidas sobre ruedas. En un nivel mediano puede significar contribuir con dinero para alimentar a los pobres o trabajar con hábitat para la humanidad, construyendo casas para los que no las tienen. En el macro nivel puede significar influir en la realización de políticas públicas para encaminar a los desamparados o asegurar el tratamiento justo de los vulnerables o asegurar la responsabilidad de los políticos, directores de corporaciones u otros con poder. En todos los niveles requiere que uno mire más allá de sí mismo para poder ver las necesidades del prójimo y tomar acción para ayudar a los más necesitados. Amarás al prójimo como a ti mismo, versículo 31a. Muchos sermones han sido predicados sobre amor propio como requisito para amar al prójimo. Sin embargo, Jesús no defiende el amor propio, sino que simplemente reconoce nuestra tendencia natural de cuidarse a uno mismo, pidiéndonos extender ese mismo amor hacia otros. Del amor propio, el autor Barth dice: Dios nunca pensará soplar sobre su fuego, que ya brilla lo suficiente. Está en un libro que se llama Church Dogmatics, citado por Williamson, página 228. Amor propio es útil, pero la mejor manera de nutrirse a sí mismo es ayudando a los demás. Pasamos a Marcos 12,
32-33. Maestro, verdad has dicho. Entonces el escriba le dijo, bien, maestro, verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él, y que amar de todo corazón y de todo entendimiento y de toda alma y de todas las fuerzas y amar al prójimo como a sí mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios. Maestro, verdad has dicho. Versículo 32. Obviamente el escriba no ha venido con malas intenciones. No se precipitaría tanto en afirmar a Jesús al volver a declarar la respuesta de Jesús cambia alma y mente a entendimiento. En Koiné Suneseos. Es más que todos los holocaustos y sacrificios. Verso 33. Esta conversación toma lugar en el templo. Atención a esto. Toma lugar en el templo. Y el escriba se dedica a alabar en el templo. Puede ser que viniera al templo a hacer un sacrificio. Esto da un valor especial a su declaración de amar a Dios y prójimo. Es más que todos los holocaustos y sacrificios. Su declaración concuerda con la tradición poética, profética, que por mucho tiempo ha enfatizado un corazón contrito y humillado. Salmo 51, 16, 17, obediencia a Dios, Jeremías 7, 21, 23, amor constante hacia Dios, Oseas 6, versículo 6, y hacer juicio, amar misericordia y humillarte para amar con tu Dios. Sin embargo, es inusual que Jesús se encuentre con un oficial religioso que reconozca cualquier cosa que pueda ser más importante que sacrificios al templo. Las epístolas continúan enfatizando amor y disminuyendo el énfasis en sacrificios al templo. Marcos 12:34. No estás lejos del reino de Dios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dice, no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle, no estás lejos del reino de Dios. Alaba a Jesús al escriba por ser buena respuesta o le avisa de que todavía le falta algo. Quizá a ambos. Sin embargo, este es uno de los pocos encuentros positivos de Jesús con los religiosos exclusivos y una de sus más positivas declaraciones hacia un miembro de ese grupo. Jesús tiende a reservar comentarios positivos para forasteros o para necesitados. Mateos 8:10, 15:38, Marcos 2:5 y 5:34 y 10:52. Las palabras de Jesús, lejos del reino de Dios, recuerdan al Éxodo y a la diáspora. Isaías 57:19, Ezequiel 11:15, Zacarías 6:15 y 10:9. Como de lejos está el escriba del reino.
La historia termina sin decirnos si el escriba se convierte en discípulo de Jesús. Solo sabemos que, al contrario del hombre rico, que encontró demasiado difícil hacer lo requerido para poseer la vida eterna, 10, 23 y 25, este escriba es posiblemente un recluta prometedor. Seguramente es mejor no prestar demasiada atención al escriba. Y si cayó en el lado correcto o en el lado incorrecto de la línea, el corazón de esta lección del Evangelio se encuentra en las demandas que pone sobre nuestras vidas. Y ya ninguno osaba preguntarle. Versículo 34b. Jesús no ha herido al escriba con sus palabras, sino que ha contestado preguntas, generalmente de gente hostil y con un efecto explícito a lo largo de los capítulos 11 y 12. Su respuesta a este escriba deja claro para sus oponentes que él no es vulnerable. Ninguno de ellos se atreve a venir adelante para pasar una ronda con él. Y aquí ponemos un himno en relación con el Evangelio, pero no es el primer himno que pusimos. Vamos a poner dos, porque estamos haciendo comentarios, simplemente comentarios sobre el Evangelio del domingo 31, porque no tengo tiempo de quedarme aquí, debo salir en carrera para la misa solemne y entonces apenas tenemos tiempo de escuchar unos cantos bien bonitos que nos hablan de qué es lo que se siente cuando se escucha la palabra del Señor. Un soldado a casa regresó y un niño enfermo se curó. Y hoy ya no hay más sombras que te cubran. Un desamparado se salvó por causa de una buena acción y hoy nadie lo repudia. Aleluya, 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 aleluya. Un ateo que consiguió creer y un hambriento hoy quiere de comer y un rico dio a los pobres su fortuna. Que la guerra pronto se acabará, que en el mundo al fin reinará la paz, que no habrá miseria alguna. Aleluya, 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 aleluya.